¿Crees que ya no quedan misterios en el mapa del mundo? Estás muy equivocado. Existen 13 islas que la humanidad ha preferido olvidar. Aquí no navegan barcos ni vuelan aviones. Cualquier intento de pisar estas costas termina en prisión o en una muerte agonizante. Mira atentamente. La última isla de esta lista es tan aterradora que incluso la propia naturaleza la ha rechazado. Imagina un lugar en la Tierra donde el tiempo ha retrocedido hasta el punto cero, hasta donde el planeta apenas estaba naciendo. Comenzamos nuestra lista en Islandia, pero olvida las cascadas turísticas y las lagunas acogedoras. Al sur de la costa principal yace un trozo de tierra negro y sombrío que parece haber sido dibujado con carbón sobre el lienzo azul del océano. Es la isla de Surtsey, y es, quizás, el único lugar del mundo que tiene el estatus oficial de laboratorio planetario. Está terminantemente prohibido que los turistas vengan aquí. Los buzos no pueden acercarse nadando. Incluso está prohibido volar a baja altura sobre la isla para no sacudir, ni por asomo, el polvo del tren de aterrizaje sobre esta tierra. Surtsey es la zona prohibida más estricta creada en nombre de la ciencia. La historia de este lugar comenzó el 14 de noviembre de 1963. Pescadores islandeses notaron un extraño humo sobre el agua y pensaron que un barco se estaba quemando. Pero no había nadie a quien salvar. El océano literalmente hervía. Ante sus ojos, un volcán se elevaba desde una profundidad de 130 metros. La erupción duró casi 4 años. La lava se enfriaba, las olas la rompían y el fuego volvía a brotar. Al final, cuando el humo se disipó, la humanidad recibió un regalo. Una isla absolutamente nueva. Los científicos de todo el mundo contuvieron el aliento. Era una oportunidad única para ver cómo aparece la vida en un planeta muerto, cómo la nada absoluta se convierte en algo. La isla fue declarada inmediatamente reserva de la más alta categoría. Surtsey se convirtió en una gigantesca placa de Petri, un tubo de ensayo estéril en medio del Atlántico. La tarea era una sola: observar cómo la naturaleza coloniza la Tierra sin la más mínima ayuda del ser humano. Las reglas de visita aquí son más estrictas que en un quirófano. Solo se permite el acceso a un grupo minúsculo de científicos una vez al año. Antes de desembarcar, pasan por una desinfección completa. Ropa, calzado, equipo, todo se esteriliza. Se revisan los bolsillos en busca de semillas accidentales, migas o esporas. Cualquier materia orgánica del exterior es contaminación biológica que podría destruir la pureza de un experimento de medio siglo de duración. Los científicos duermen en una única casita pequeña y todos sus desechos biológicos se empaquetan herméticamente y se llevan de vuelta. No debe quedar nada, absolutamente nada. Pero el factor humano es la variable más impredecible. Y aquí llegamos a la historia que se convirtió en una pesadilla para los biólogos. Unos años después de la formación de la isla, los botánicos que inspeccionaban sus dominios se quedaron paralizados por la conmoción. Entre los musgos y líquenes que con dificultad ganaban milímetros de vida a la piedra, se alzaba orgulloso un arbusto de tomate. Era imposible. Las aves no comen tomates. El viento no trae semillas de tomate a través del océano. La planta parecía un monstruo alienígena en este frágil ecosistema. La investigación fue breve. Resultó que uno de los científicos había violado el estricto protocolo durante la expedición anterior. Tuvo ganas de ir al baño y decidió hacer sus necesidades directamente sobre la lava enfriada, por pereza de volver a la base. Y antes de eso, se había comido un sándwich de tomate. La negligencia humana se convirtió en fertilizante y la semilla germinó. La reacción de la comunidad científica fue despiadada. El tomate fue arrancado de raíz inmediatamente, empaquetado en una bolsa hermética y destruido. El lugar donde creció fue excavado y tratado con productos químicos para matar cualquier bacteria. El experimento estuvo en peligro por una estupidez, pero se logró restaurar la pureza. Hawái. ¿Qué imaginas al oír esa palabra? Playas infinitas, hoteles rascacielos, surf y multitudes de turistas con camisas de flores. Pero a solo 27 kilómetros de la ruidosa isla de Kauai, en el horizonte se vislumbra la silueta de otra tierra. Se parece a las demás islas del archipiélago, colinas verdes, palmeras, arena. Pero es una cercanía engañosa. Esta isla se llama Niihau y para el resto del mundo es conocida con otro nombre, la Isla Prohibida.
no es solo un territorio cerrado, es una verdadera cápsula del tiempo donde el calendario se congeló a mediados del siglo XIX. Aquí no hay carreteras asfaltadas, no hay agua corriente, no hay tiendas, no hay internet ni la civilización a la que estamos acostumbrados. Aquí no hay policía, porque no se necesita, y aquí nadie paga alquiler. Pero el precio de esta utopía es el aislamiento total del mundo exterior. Entrar aquí es más difícil que entrar en Corea del Norte, porque para Corea al menos puedes comprar un tour, pero para Nihao no se venden billetes por ninguna cantidad de dinero. La historia de este extraño lugar comenzó en 1864. El rey de Hawái, Kamehameha V, vendió la isla a una viuda escocesa, Elizabeth Sinclair, por $10.000 en oro. Para la época era una suma enorme, pero el rey puso una condición que sonaba como un juramento sagrado. Los nuevos dueños debían prometer mantener intactas la cultura y las tradiciones del pueblo hawaiano. La familia Sinclair Robinson cumplió su palabra, pero lo hizo de una manera radical. Simplemente bajaron el telón de acero. Han pasado más de 150 años y Nihao sigue siendo propiedad privada de los descendientes de Elizabeth. Hoy viven aquí unas 170 personas. Son hawaianos de pura sangre que llevan el estilo de vida de sus antepasados. Cazan, pescan y recolectan conchas únicas para hacer collares. Es el único lugar del planeta donde el idioma hawaiano es la lengua principal de comunicación, y el inglés se aprende como lengua extranjera. No hay red eléctrica, solo paneles solares que aparecieron muy recientemente. No hay automóviles, la gente se desplaza a pie, en bicicletas o a caballo. El régimen de secreto aquí es absoluto. En 1952, cuando estalló una epidemia de poliomielitis en Hawái, los dueños de la isla prohibieron totalmente la entrada y salida. Nadie enfermó, y este caso solo convenció a los dueños. El aislamiento es la salvación. Desde entonces, las reglas se volvieron aún más estrictas. Incluso si eres millonario o una celebridad mundial, no eres bienvenido aquí. Existe una historia famosa sobre cómo el legendario Mick Jagger de The Rolling Stones quiso volar a la isla en helicóptero. Ofreció cualquier cantidad de dinero, pero recibió un frío rechazo. Las tradiciones de la familia Robinson resultaron ser más importantes que el estatus de una estrella de rock. Un forastero solo puede pisar esta costa en un caso: si recibe una invitación personal de los propietarios o de uno de los residentes. Pero incluso los residentes solo tienen derecho a invitar huéspedes con la aprobación de arriba. A los turistas solo se les permite acercarse en barco a una playa específica durante un par de horas para hacer snorkel. Pero adentrarse en la isla o hablar con los locales es un tabú estricto. Te estarán vigilando. Venecia, la ciudad del romance, los canales, las máscaras de carnaval y las parejas enamoradas. Cada año, millones de turistas inundan la plaza de San Marcos para tomar una foto hermosa. Pero la mayoría de ellos ni siquiera sospecha que si te paras en el muelle principal y miras con binoculares hacia el Lido, puedes ver la oscura silueta de una pequeña isla. Se encuentra a solo un par de kilómetros de los lujosos palacios, pero ningún gondolero, ni siquiera por el triple de precio, aceptará llevarte allí. Se persignan ante la sola mención de este lugar y lo llaman maldito. Es Poveglia, una isla que oficialmente se considera uno de los lugares más aterradores del planeta. Históricamente, este pedazo de tierra se convirtió en un verdadero infierno en la Edad Media, cuando Europa se ahogaba en la peste bubónica. Venecia, al ser un puerto comercial, recibía barcos de todo el mundo y con ellos la plaga mortal. Las autoridades de la ciudad tomaron una decisión cruel pero necesaria. Poveglia se convirtió en una zona de cuarentena, o más bien en un lugar de exilio para los moribundos. Aquí traían a todos los que mostraban el más mínimo signo de enfermedad. El billete a esta isla siempre era solo de ida. La gente moría aquí por miles. El espacio para los entierros se acabó rápidamente y comenzaron a quemar los cuerpos en hogueras gigantes que ardían día y noche, iluminando la laguna con un resplandor siniestro. Los historiadores afirman que durante la epidemia murieron aquí unas 160.000 personas.
Esta cifra es tan enorme que engendró una leyenda macabra en la que los lugareños creen fervientemente. Dicen que el suelo de la isla está compuesto en un 50% por cenizas humanas. La tierra aquí es grasienta, pegajosa y de un color gris antinatural. Los pescadores todavía evitan las aguas alrededor de Poveglia, temiendo sacar en sus redes no peces, sino huesos humanos pulidos por el agua. Parecería que después de tal pesadilla, la isla debería haber permanecido vacía para siempre. Pero en 1922 abrieron aquí un hospital psiquiátrico, y esta decisión convirtió la tragedia en una película de terror. El edificio se construyó directamente sobre los huesos, y los pacientes, personas con la psique destrozada, casi de inmediato comenzaron a quejarse de susurros, gritos y visiones de personas ardiendo. Pero, ¿quién creería a los locos? Los médicos solo aumentaban las dosis de medicamentos, atribuyéndolo todo a alucinaciones. El villano principal de esta historia fue el médico jefe de la clínica. Según los rumores, este hombre estaba obsesionado con encontrar la causa física de la locura. Dentro de los muros del manicomio, lejos de las miradas ajenas, se convirtió en un sádico. Sin anestesia ni normas sanitarias, realizaba experimentos monstruosos. Abría cráneos con taladros manuales y usaba cinceles, intentando arreglar el cerebro de sus víctimas. Los gritos del quirófano resonaban por toda la isla, pero se ahogaban en la niebla de la laguna. El final de esta historia llegó de forma repentina y mística. El doctor, que había torturado a pacientes durante años, comenzó a volverse loco él mismo. Afirmaba que los fantasmas de las personas que torturó y las víctimas de la peste lo rodeaban. En un ataque de locura, subió al punto más alto de la isla, el viejo campanario, y se lanzó al vacío. La leyenda dice que la caída no lo mató instantáneamente. Los testigos afirmaron que cuando yacía en el suelo, roto pero vivo, una espesa niebla blanca se levantó de la tierra, envolvió su cuerpo y lo asfixió. La clínica psiquiátrica cerró en 1968. Desde entonces, la isla está abandonada. El edificio del hospital se derrumba lentamente. Los techos se han caído, las camas se han oxidado y los instrumentos médicos todavía yacen en el suelo cubiertos de polvo. Las autoridades italianas intentaron vender la isla en una subasta o alquilarla a largo plazo para construir un hotel de lujo. Incluso hubo compradores, pero huyeron de la isla después de la primera noche, negándose a explicar las razones. Corre el rumor de que alguien o algo le desgarró la cara a su hija, requiriendo 14 puntos de sutura. Seguramente has visto este lugar en el cine. En la película Skyfall 007, James Bond se encuentra con su enemigo en una ciudad muerta y en ruinas en medio del océano. Muchos espectadores estaban seguros de que eran solo decorados caros o gráficos por computadora de alta calidad. Pero este lugar es real. Se encuentra en el mar de China Oriental, a solo 15 kilómetros de Nagasaki. El nombre oficial es Isla Hashima, pero los japoneses y el mundo entero la conocen por otro nombre más formidable, Gunkanjima, o la Isla Acorazado. Y si miras su silueta desde lejos, entenderás por qué. Altos muros grises y una empalizada de edificios de hormigón la hacen parecer un enorme buque de guerra a la deriva en las olas grises. Hoy, Hashima es la ciudad fantasma más famosa del mundo, pero hace solo 50 años era el lugar más densamente poblado del planeta Tierra. La densidad de población aquí se salía de las gráficas, tanto que Tokio parecía un desierto en comparación con Hashima. En un trozo de roca de solo 480 metros de largo y 160 metros de ancho, se hacinaban más de 5.000 personas. Era un verdadero hormiguero humano, un laberinto de hormigón donde la gente vivía literalmente unos encima de otros. ¿Por qué vivían allí? Por el oro negro. Bajo la isla, en las profundidades del lecho marino, yacían riquísimos depósitos de carbón. La corporación Mitsubishi convirtió la roca en un monstruo industrial. Los mineros descendían al calor infernal de las galerías submarinas, mientras en la superficie la vida bullía.
Para albergar a todos los trabajadores y sus familias, aquí se construyeron los primeros edificios de hormigón armado de Japón. La isla tenía de todo: escuela, hospital, cine, piscinas, tiendas e incluso un cementerio. Lo único que no había aquí era vegetación. A Hashima la llamaban la isla sin verde, porque cada centímetro estaba cubierto de hormigón. El fin de esta distopía llegó instantáneamente, como un disparo. En 1974, el carbón dejó de ser rentable. El mundo se pasaba al petróleo. Cerraron las minas. La compañía anunció que ya no había trabajo y cortó el suministro de agua y electricidad. Lo que sucedió después pareció una evacuación de emergencia antes de una catástrofe. La gente no tuvo tiempo de hacer las maletas. La isla se vació en solo unas semanas. Los residentes abandonaron muebles, electrodomésticos, ropa. Zarparon hacia el continente, dejando atrás toda una vida. Si entras en estos edificios hoy, lo cual, por cierto, es mortalmente peligroso e ilegal, verás una imagen que hiela la sangre. Es el tiempo congelado. En los apartamentos, sobre las mesas, hay tazas polvorientas dejadas hace medio siglo. En las paredes cuelgan calendarios de 1974. En la escuela, sobre los pupitres, hay libros de texto abiertos, y en el gimnasio yacen balones desinflados. Parece que la gente simplemente salió a almorzar y desapareció. Ahora la naturaleza está devorando lenta, pero seguramente, este monumento de hormigón a la industrialización. La isla está abierta a todos los vientos y a los terribles tifones que azotan Japón anualmente. El agua salada corroe las armaduras, los balcones se derrumban, las escaleras colapsan bajo su propio peso. Es por eso que la visita libre a Hashima está estrictamente prohibida. A los turistas solo se les permite estar en una pasarela especialmente equipada en el borde de la isla, desde donde solo pueden mirar las ventanas muertas desde lejos. Adentrarse en la isla acorazado significa firmar tu propia sentencia. Los edificios están en un estado tan ruinoso que cualquier sonido fuerte o paso imprudente podría derrumbar los techos. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Una metrópolis de vidrio y hormigón donde cada centímetro cuadrado de tierra vale millones de dólares. Pero justo en medio del East River, entre el Bronx y la prisión de Rikers, yace un pedazo de tierra que parece un decorado para una película sobre el fin del mundo. Es la isla North Brother. Desde la orilla parece simplemente un bosque denso y descuidado, pero si miras con atención a través de las copas de los árboles, se asoman las cuencas vacías de las ventanas de edificios en ruinas. Es el secreto podrido de Nueva York, un lugar donde la entrada está vetada a todos desde hace más de medio siglo. La historia de esta isla está empapada de enfermedad y desesperación. A finales del siglo XIX, cuando Nueva York se asfixiaba por las epidemias, las autoridades necesitaban un lugar donde poder arrojar a los impuros. North Brother se convirtió en el aislante ideal. Aquí construyeron el Hospital Riverside, un lugar que para muchos ciudadanos sonaba como una sentencia de muerte. Aquí traían a la fuerza a enfermos de viruela, tifus, tuberculosis y lepra. A los ferries que iban a la isla los llamaban barcos de la muerte, porque los pasajeros rara vez regresaban. La prisionera más famosa de esta isla fue Mary Mallon, a quien el mundo recuerda como María Tifoidea. Fue la primera portadora asintomática de fiebre tifoidea en Estados Unidos. Ella no enfermaba, pero al trabajar como cocinera, infectaba a cientos de personas a través de sus postres característicos. Mary se negaba a creer que era peligrosa y resistió ferozmente a los médicos. Al final, la encerraron a la fuerza en North Brother. Pasó aquí casi 30 años en total aislamiento hasta su muerte. Dicen que su fantasma todavía vaga cerca de las ruinas del antiguo edificio, maldiciendo a los médicos que la privaron de su libertad. Pero no solo las enfermedades atormentaron a esta isla. En 1904, frente a sus costas, ocurrió una de las peores catástrofes en la historia de Nueva York: el naufragio del vapor General Slocum. El barco se incendió y se hundió justo en la orilla. Las olas arrojaron a la playa de la isla más de 1000 cuerpos, principalmente mujeres y niños. El personal del hospital se convirtió en rescatistas y sepultureros, sacando del agua a personas quemadas. Esta tragedia marcó para siempre a la isla con el sello de la muerte. En 1963, el hospital cerró definitivamente.
El personal se fue, dejando todo como estaba. Costosos equipos de rayos X, muebles, libros en la biblioteca, expedientes de pacientes, todo se quedó pudriendo. Durante décadas, la naturaleza ha tomado aquí una revancha brutal. La hiedra agresiva ha devorado por completo los edificios de ladrillo de 3 pisos. Los árboles han crecido a través de los techos y pisos, convirtiendo las salas de hospital en un bosque surrealista. Hoy, North Brother está declarada oficialmente reserva de aves, pero es solo una excusa conveniente para mantener a la gente alejada. La isla está bajo la vigilancia más estricta. Las aguas circundantes son patrulladas por lanchas de la Guardia Costera y la Policía de Nueva York. Cualquier intento de acercarse a la orilla en kayak o bote termina en una intercepción y arresto inmediatos. Las autoridades afirman que los edificios están en estado ruinoso y pueden derrumbarse con una ráfaga de viento. Pero las leyendas urbanas dicen que la tierra allí todavía está impregnada de peligro biológico. Es una paradoja. Estando en la isla, puedes escuchar el ruido del tráfico del Bronx y ver las luces de Manhattan, pero estás aislado del mundo por un muro de prohibición infranqueable. Imagina una isla tropical que parece una selva común en la costa de Myanmar. Verdor, agua, silencio. Pero este silencio es engañoso. Si escuchas con atención, no oirás el canto de los pájaros, sino la respiración pesada y gutural de la muerte escondida en el agua turbia. Es la isla Ram Ri, y es el único lugar en la Tierra que entró en el libro Guinness de los récords con la formulación más espeluznante: el mayor desastre sufrido por humanos a causa de animales. Aquí no encontrarás edificios abandonados ni señales radiactivas. La principal amenaza de esta isla está viva, hambrienta y perfectamente adaptada para matar. Los dueños de estos pantanos son los cocodrilos de agua salada. No son los reptiles perezosos que has visto en el zoológico, son los depredadores terrestres más grandes del planeta. Crecen hasta 7 metros de largo, pesan como un automóvil y poseen la mordida más potente del mundo animal. Para ellos, un humano no es una amenaza, sino simplemente un bocadillo lento y suave que camina solo hacia su boca. La pesadilla legendaria que hizo famosa a Ram Ri en todo el mundo ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1945, las tropas británicas acorralaron a una unidad de élite del ejército imperial japonés. Cerca de 1000 soldados japoneses quedaron atrapados contra la costa. Se les ofreció rendirse, pero el código de honor no les permitía levantar la bandera blanca. El mando tomó una decisión fatal: cruzar bajo el manto de la noche 16 kilómetros de manglares para unirse a sus fuerzas principales al otro lado de la isla. Pensaron que lo más difícil sería caminar con el barro hasta la cintura y esconderse de las balas británicas. Se equivocaron. Tan pronto como el sol se puso en el horizonte, el pantano cobró vida. El olor a sangre de los soldados heridos y el ruido de 1000 pies chapoteando en el agua se convirtieron en la señal de la cena para todos los cocodrilos de la zona, y había miles de ellos. Lo que sucedió esa noche, el naturalista británico Bruce Wright, que estaba en un bote cercano, lo describió como el sonido más terrible que jamás haya escuchado un hombre. En la oscuridad total del bosque de manglares comenzó una masacre. Los gritos de los hombres se mezclaban con el crujido de huesos rompiéndose y los golpes sordos de colas poderosas en el agua. Los rifles japoneses eran inútiles. Los soldados se atascaban en el limo, no podían correr y disparaban a ciegas en la oscuridad mientras las mandíbulas se cerraban sobre sus piernas y torsos. Los depredadores los arrastraban bajo el agua uno por uno, metódica y despiadadamente. Esta bacanal sangrienta duró varias horas. Las patrullas británicas, emboscadas en tierra seca, escuchaban con horror los alaridos de muerte de sus enemigos siendo devorados vivos. Al amanecer, los gritos cesaron. Cuando los buitres comenzaron a circular sobre el pantano, la magnitud de la tragedia quedó clara. De los 1000 soldados de élite que entraron en esos manglares, solo 20 personas salieron vivas al otro lado. Los otros 980 desaparecieron en los estómagos de los reptiles.
La mayoría de los supervivientes estaban en estado de shock profundo, y algunos se volvieron locos por lo que habían visto. Hoy, la isla Rambri está abierta a las visitas, pero los guías locales se niegan rotundamente a llevar turistas a lo profundo de los manglares. La población de cocodrilos de agua salada sigue siendo enorme. Siguen ahí, tirados en el agua turbia, pareciendo viejos troncos, esperando. Cualquier paso de tierra firme al fango viscoso podría ser el último. Brasil, el país de las playas, los carnavales y la fiesta eterna. Pero a solo 35 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo, yace una isla que los lugareños llaman el Infierno Verde. En los mapas figura como Queimada Grande, pero el mundo entero la conoce por otro nombre, la Isla de las Serpientes. Desde el agua parece un paraíso tropical virgen. Espesa vegetación, costas rocosas, mar azul. Pero esta belleza es una trampa perfecta. Es el único lugar del planeta donde el ser humano no está en la cima de la cadena alimenticia. Aquí, los reptiles mandan. Queimada Grande es una reserva biológica cerrada, pero no la cerraron para salvar la naturaleza de las personas, sino para salvar a las personas de una muerte inminente. La isla está literalmente infestada de unas de las criaturas más peligrosas de la Tierra, la víbora de lanza dorada. Estas bestias son endémicas, viven solo aquí y en ningún otro lugar. Al quedar aisladas hace miles de años, cuando el nivel del mar subió y separó la isla del continente, evolucionaron en asesinas perfectas. La densidad de población de serpientes aquí contradice todas las leyes de la naturaleza. Las leyendas y los informes antiguos dicen que por cada metro cuadrado de la isla hay de 1 a 5 ejemplares venenosos. Solo piensa en esa aritmética. Físicamente no podrás dar un paso sin pisar una serpiente o quedar al alcance de una que cuelgue de una rama. Al desembarcar, nunca estarás a más de la distancia de un brazo de una mordedura mortal. El veneno de la víbora de lanza dorada es una historia de terror aparte. Como no hay presas terrestres en la isla, las serpientes aprendieron a cazar aves migratorias. Para atrapar un pájaro, el veneno debe actuar instantáneamente. De lo contrario, la presa volará para morir en el mar. Por eso, la toxina de estas serpientes es 5 veces más potente que la de sus parientes continentales. Es un cóctel de acción rápida que destruye la carne. La mordedura provoca una necrosis rápida del tejido muscular. En pocas palabras, el cuerpo humano comienza literalmente a derretirse y pudrirse vivo alrededor de la herida, acompañado de hemorragias gastrointestinales y fallo renal. La muerte llega con agonía, y sin suero no hay oportunidad. La página más espeluznante en la historia de la isla es el destino del farero. Hasta la década de 1920 hubo gente intentando vivir aquí. En la isla había un faro que mantenía la familia del farero, esposo, esposa y 3 hijos. Vivían con miedo constante, convirtiendo su casa en una fortaleza hermética. Pero una noche, alguien olvidó cerrar una ventana o un respiradero. Ese error fue suficiente. Según la leyenda, por la noche decenas de serpientes comenzaron a deslizarse dentro de la casa. Al despertar por los siseos y los gritos de los niños mordidos, la familia, en pánico, intentó huir. Su objetivo era llegar al bote en el muelle, pero para correr hacia la orilla tenían que atravesar el bosque. En la oscuridad, en pánico, corrieron directamente sobre lechos de cuerpos serpenteantes. Fue una carrera a través de un corredor de verdugos. Cuando unos días después llegó un barco militar con provisiones, los marineros encontraron a toda la familia muerta. Yacían en el sendero cerca del bote, y sus cuerpos estaban cubiertos de decenas de mordeduras. Las serpientes no solo los mataron, literalmente reconquistaron su territorio. Después de este caso, el gobierno de Brasil tomó la única decisión correcta. El faro se puso en modo automático y la isla fue declarada zona prohibida. Vivimos en una época en la que cada metro cuadrado del planeta ha sido fotografiado por satélites y se puede llegar a cualquier punto del mundo en un día.
Pero en la bahía de Bengala hay una isla que sigue siendo un punto blanco en el mapa de la humanidad. Es Sentinel del Norte, un lugar donde la globalización se estrella contra puntas de flecha. Aquí vive una tribu que ha rechazado el contacto con el mundo exterior desde hace 60.000 años. Son descendientes directos de los primeros humanos que salieron de África y están atrapados en la edad de piedra por voluntad propia. Los sentineleses son, quizás, la comunidad más aislada y xenófoba de la Tierra. No sabemos casi nada de ellos, ni su idioma, ni su número exacto, ni sus creencias. Ni siquiera estamos seguros de si saben hacer fuego. Existe la teoría de que solo conservan las brasas humeantes de incendios accidentales causados por rayos. Pero una cosa sabemos con certeza: quieren que los dejen en paz y están dispuestos a matar por ese derecho. Para ellos, cualquier forastero es un demonio o un enemigo que debe ser destruido de inmediato. La historia de los contactos con la isla es una crónica de violencia. Cuando después del tsunami de 2004, un helicóptero indio volaba sobre la isla para arrojar ayuda humanitaria, un guerrero salió de la selva y comenzó a disparar flechas al pájaro de hierro. No necesitan nuestra comida, nuestras medicinas ni nuestra lástima. En 2006, 2 pescadores indios, Sander Raj y Pandit Tiwari, pescaban ilegalmente cangrejos cerca de los límites de la zona prohibida. Por la noche, habiendo bebido demasiado vino de palma, se quedaron dormidos en el bote. El ancla se soltó y la corriente los llevó lentamente directo a la orilla de la muerte. Otros pescadores les gritaban, tratando de despertarlos, pero era tarde. Por la mañana, el bote encalló en la arena. Los sentineleses no hicieron preguntas. Simplemente mataron a hachazos a los extraños y los enterraron en fosas poco profundas allí mismo en la playa. Cuando la guardia costera intentó recuperar los cuerpos en helicóptero, fueron recibidos con una lluvia de flechas. El viento de las hélices removió la arena, dejando al descubierto los cuerpos de los asesinados, pero no lograron recuperarlos. Pero el caso más sonado y trágico ocurrió muy recientemente, en noviembre de 2018. El misionero estadounidense de 26 años, John Allen Chau, decidió que su destino era llevar el cristianismo a esta isla. Se preparó durante años, se vacunó y entrenó. John sobornó a pescadores locales para que lo llevaran al límite de los arrecifes y luego se pasó a un kayak. Su primer intento terminó con una advertencia. Una flecha atravesó la Biblia que sostenía en las manos. John se retiró, pero regresó al día siguiente. Salió a la orilla, levantó las manos y gritó: «Me llamo John, los amo y Jesús los ama». Esas fueron sus últimas palabras. Los pescadores, que observaban desde lejos con binoculares, vieron cómo los aborígenes le ponían una cuerda al cuello al estadounidense y arrastraban su cuerpo sin vida por la arena hacia la selva. La policía india se encontró en un callejón sin salida. Es imposible abrir un caso por asesinato. Los sentineleses no son ciudadanos de la India en el sentido habitual. Son soberanos y no responden al código penal. Realizar un asalto y recuperar el cuerpo de John significaría iniciar una guerra con personas que tienen arcos contra ametralladoras. Sería una carnicería. Un barco policial se acercó a la orilla y vieron a los guerreros alineados en formación de batalla. La policía dio media vuelta y se fue. El cuerpo de John Chau quedó para siempre en la isla. Japón a menudo se asocia con el cyberpunk, la alta tecnología y extrañas subculturas. Pero la isla de Miyakejima no es ciencia ficción. Es una dura realidad que parece un decorado para una película de terror post-apocalíptica o el juego Stalker. Si miras fotos antiguas de bodas locales o clases escolares, podrías pensar que es algún tipo de performance artístico. Gente con kimonos festivos o uniformes escolares, pero con máscaras de gas en la cara. Sin embargo, no es moda ni un flash mob. Es la única forma de sobrevivir. Miyakejima se encuentra en el archipiélago Izu, a unos 180 kilómetros de Tokio. En el centro de la isla se eleva el volcán Oyama. Pero a diferencia de otros volcanes que matan con fuego y lava, el Oyama mata de forma invisible y silenciosa. Respira constantemente. De las entrañas de la Tierra brota un flujo continuo de dióxido de azufre, un gas venenoso y corrosivo que al mezclarse con la humedad en tus pulmones se convierte en ácido sulfúrico. La página más aterradora en la historia de la isla se abrió en julio del año 2000. El Oyama despertó.
Una serie de erupciones fue tan potente y la concentración del gas venenoso se volvió tan crítica que el gobierno de Japón tomó una decisión sin precedentes: evacuación total. Helicópteros y barcos sacaron absolutamente a todos los habitantes, unas 3.600 personas. Durante 5 largos años, Miyakejima se convirtió en una isla fantasma. Las casas se cubrieron de hierba, los escaparates de las tiendas se cubrieron con una capa de ceniza gris, y por las calles vacías solo paseaba el viento envenenado. Parecería que la historia debería haber terminado ahí. ¿Quién en su sano juicio querría volver a una cámara de gas? Pero los japoneses son una nación con un apego increíble a su tierra natal. La gente exigía permiso para volver a casa, y en 2005 el gobierno cedió, pero con una condición estricta. Cada residente, desde el anciano hasta el niño, está obligado a llevar consigo una máscara de gas. Siempre. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es tu pase a la vida. Al salir por pan, ir a la escuela o acostarte a dormir, debes saber dónde está tu máscara. La vida en Miyakejima hoy es una existencia sobre un barril de pólvora. Toda la isla está plagada de sensores y altavoces. El sistema de alerta funciona como un reloj suizo. Tan pronto como el viento cambia y una nube gris cubre una zona residencial, los sensores se iluminan en rojo y por toda la isla comienzan a aullar las sirenas. Ese sonido cala hasta los huesos. En ese momento la vida se detiene. Los granjeros sueltan las herramientas, los conductores apagan los motores, los niños interrumpen sus juegos. Todos están obligados a ponerse las máscaras de inmediato. La demora amenaza con envenenamiento grave, edema pulmonar y muerte. Para los turistas, este lugar se ha convertido en una especie de atracción de deportes extremos mortales. En las tiendas de recuerdos venden máscaras de gas de diferentes colores y tamaños, como si fueran sombreros de playa. Pero la risa se atora en la garganta cuando bajas del ferry. Lo primero que golpea la nariz es el olor a huevos podridos. El olor a azufre que impregna la ropa y el pelo en cuestión de minutos. El aire aquí tiene un sabor metálico. A pesar del riesgo, en la isla viven ahora unas 2.500 personas. Se han acostumbrado a las sirenas. Se han acostumbrado a que sus coches se oxiden 3 veces más rápido debido al ambiente ácido, y se han acostumbrado a llevar en el cinturón una bolsa con una máscara de gas. Bikini. Para la mayoría de la gente, esta palabra se asocia con un traje de baño femenino revelador y moda playera. Pero pocos recuerdan que este traje de baño recibió su nombre precisamente en honor a este atolón. Porque el efecto de su aparición en público se comparó con la explosión de una bomba atómica. Y esa es la metáfora más oscura y cínica de la historia. El atolón Bikini, perdido en el Océano Pacífico, parece el fondo de pantalla perfecto. Arena blanca como la nieve, palmeras inclinadas hacia el agua azul y paz absoluta. Pero es una belleza que mata. Es un paraíso nuclear, envenenado por milenios. La historia de la transformación del paraíso en infierno comenzó en 1946. Los militares de Estados Unidos fueron a los lugareños y les pidieron que abandonaran temporalmente sus hogares por el bien de toda la humanidad y para poner fin a todas las guerras. Los micronesios les creyeron y se fueron, pensando que volverían en un par de meses. No sabían que su patria se convertiría en el principal campo de pruebas nucleares del planeta. En 12 años, de 1946 a 1958, detonaron aquí 23 cargas nucleares. Este diminuto trozo de tierra sobrevivió a un infierno que ninguna ciudad del mundo ha soñado jamás. El momento más monstruoso en la historia del atolón fue la prueba con el nombre en código Castle Bravo, el 1 de marzo de 1954. No fue solo una bomba, fue un monstruo. Los científicos se equivocaron en los cálculos. La explosión resultó ser 3 veces más potente de lo planeado. La bola de fuego alcanzó un tamaño de 7 kilómetros, literalmente vaporizando parte de la isla y el arrecife de coral, dejando en su lugar un cráter de 2 kilómetros de diámetro. La potencia de la explosión fue de 15 megatones. Eso es 1000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. La ceniza radiactiva, parecida a nieve sucia, cubrió las islas habitadas vecinas, donde los niños jugaban con ella, sin entender que era muerte cayendo del cielo. Hoy, décadas después, Bikini sigue siendo uno de los lugares más radiactivos de la Tierra.
Pero el peligro aquí no es un contador Geiger crepitando en la playa. El aire es relativamente limpio e incluso puedes caminar por la arena sin traje protector. La trampa se esconde en la vida misma. El suelo y el agua están impregnados de cesio-137. Este isótopo funciona como un asesino invisible. Las palmeras que crecieron después de las explosiones parecen sanas, pero sus frutos son veneno. Los cocos acumulan radiación en dosis letales. Los cangrejos de los cocoteros locales, un manjar en otras partes del océano, aquí son contenedores caminantes de desechos radiactivos. Si comes una fruta local o bebes agua de un manantial local, literalmente te tragas un reactor. En la década de 1970, Estados Unidos intentó devolver a los residentes a la isla, declarando que era segura. Fue un error fatal. Unos años más tarde, los médicos descubrieron que en los cuerpos de las personas que regresaron, el nivel de radiación se disparaba. Las mujeres daban a luz niños con mutaciones. Los hombres morían de cáncer. La gente fue evacuada de urgencia nuevamente. Desde entonces, Bikini está deshabitado. Ahora, a veces dejan entrar a buzos para ver la flota fantasma. En el fondo de la laguna yacen enormes buques de guerra, incluido el portaaviones Saratoga y el buque insignia de la flota japonesa, Nagato, que se utilizaron como objetivos para los ataques nucleares. Yacen en la oscuridad, enormes y radiactivos. Bikini es un monumento a la locura humana. Un lugar donde la naturaleza se recuperó externamente, pero por dentro está rota a nivel genético. Es un paraíso donde puedes mirar la puesta de sol, pero no puedes arrancar una manzana, porque el precio de esa manzana es tu vida. San Francisco, la ciudad de la niebla, el puente Golden Gate y Silicon Valley. Si en un día despejado sales a la costa de California y miras hacia el oeste, puedes ver las siluetas dentadas de rocas que sobresalen del océano. Son las Islas Farallón. Los indios locales las llamaban las Islas de los Muertos y creían que allí iban las almas de los difuntos. Ni siquiera sospechaban cuán profético resultaría ese nombre. Hoy, este lugar es uno de los secretos más oscuros de América. Un vertedero radiactivo justo bajo las narices de una metrópolis de millones de habitantes. A mediados del siglo XX, cuando la carrera nuclear apenas cobraba fuerza, ante los militares y científicos surgió la pregunta: ¿dónde meter los desechos radiactivos? La lógica de aquel tiempo era aterradoramente simple. El océano es grande, lo aguanta todo. Existía incluso un eslogan no oficial: la solución a la contaminación es la disolución. Las Islas Farallón, ubicadas a solo 48 kilómetros de San Francisco, fueron elegidas como el cubo de basura ideal. En el período de 1946 a 1970, esta zona se convirtió en un cementerio de errores nucleares. Barcazas de la Marina de Estados Unidos salían regularmente al mar y arrojaban la carga mortal. Las estadísticas son aterradoras. En el fondo, alrededor de las islas, descansan más de 47.000 barriles de acero de 200 litros con desechos radiactivos. Y eso es solo lo documentado. En estos barriles hay materiales lastados de laboratorios, ropa protectora contaminada, herramientas y productos químicos. Pero lo más terrible de esta historia es la negligencia con la que se llevó a cabo la operación. Muchos barriles no se hundían de inmediato debido al aire en su interior. ¿Qué hacían los militares? Les disparaban con rifles y ametralladoras para perforar el casco y mandarlos al fondo. El líquido radiactivo se derramaba en el agua incluso antes de que el contenedor tocara el fondo. Hoy, medio siglo después, el agua salada ha hecho su trabajo. El acero se oxidó y los barriles se convirtieron en coladores. Nadie sabe exactamente cuánta radiación ya ha entrado en el ecosistema y cuánta más entrará. Levantarlos es imposible. El riesgo de romper las frágiles carcasas es demasiado grande. Es una bomba de tiempo que no se puede desactivar. La ironía del destino es que precisamente estas aguas son uno de los lugares biológicamente más activos del planeta. Las Islas Farallón son el corazón del llamado Triángulo Rojo. Aquí habita la mayor población de grandes tiburones blancos del mundo.
Estos depredadores gigantes vienen aquí a cazar elefantes marinos y lobos marinos. Imagina la escena. Los mayores depredadores del océano, antiguas máquinas de matar, circulan en la oscuridad de las profundidades entre barriles oxidados que brillan con una muerte invisible. Suena como un guión para una película de terror basura. Tiburones radiactivos contra San Francisco. Pero es la realidad. Los científicos que trabajan en la isla por turnos, y son las únicas personas a las que se les permite estar allí, viven en una casa vieja e intentan no pensar en lo que yace bajo la masa de agua. Las islas están cerradas al público a cal y canto. La razón oficial es la protección de la naturaleza única y los nidos de aves. Pero la razón no oficial, que todos conocen pero prefieren callar, yace en el fondo. Escocia. Tierra de montañas brumosas, lagos profundos, castillos antiguos y leyendas sobre monstruos. Los turistas vienen aquí por la tranquilidad y la grandeza de la naturaleza del norte. Pero en la pintoresca bahía de Gruinard, a solo 1 kilómetro de la costa, yace una pequeña isla verde de forma ovalada. Desde el continente parece el lugar perfecto para un picnic o un paseo solitario. Pero los lugareños han mirado este trozo de tierra durante décadas con terror supersticioso, y en los mapas estaba marcado en rojo como zona de peligro biológico. Es Gruinard, una isla que el gobierno británico mató intencionalmente para aprender a matar a otros. La historia de este lugar se convirtió en una película de terror en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en 1942. La inteligencia británica buscaba una manera de detener a la Alemania nazi a cualquier precio. En laboratorios secretos se desarrolló un plan, la Operación Vegetariano. La idea era monstruosa en su simplicidad, lanzar sobre Alemania pasteles de forraje infectados con anthrax. El ganado los comería, se infectaría, la carne llegaría a las personas y comenzaría una epidemia capaz de eliminar a millones. Pero antes de usar esta arma del juicio final, había que probarla. Los militares compraron Gruinard al propietario e impusieron un régimen de secreto estricto. Llevaron 80 ovejas a la isla, las ataron en diferentes puntos, instalaron cámaras y se retiraron a una distancia segura. Luego detonaron una pequeña bomba sobre la isla. Una nube marrón de polvo se asentó lentamente sobre la hierba y la lana de los animales. Este polvo contenía la cepa Volum 145078, una forma particularmente agresiva de anthrax. Los resultados superaron las expectativas más oscuras de los científicos. Las ovejas comenzaron a morir a los 3 días. La muerte fue dolorosa y rápida. Científicos en trajes de protección química, parecidos a extraterrestres, recogieron los cadáveres, los arrojaron a una grieta y volaron el acantilado para enterrar las pruebas bajo toneladas de piedra. Pero subestimaron al enemigo. El anthrax es el asesino perfecto. Sus esporas no mueren. Pueden dormir en el suelo durante décadas, soportando el frío, el calor y el tiempo, esperando una nueva víctima. Cuando terminó la guerra, los militares se dieron cuenta de que habían cometido un error. La isla estaba tan contaminada que simplemente pisar su hierba significaba firmar tu propia sentencia de muerte. Gruinard fue rodeada con alambre de púas y por el perímetro colocaron carteles espeluznantes con calaveras y huesos. Propiedad gubernamental. Prohibido desembarcar. Tierra contaminada. Durante 48 años, la isla se convirtió en una zona muerta. Incluso las aves que aterrizaban accidentalmente allí podían llevar la infección al continente. La situación cambió solo en la década de 1980 y gracias a ecoterroristas. Un grupo llamado Dark Harvest Command, Comando de la Cosecha Oscura, se infiltró en la isla, recogió un cubo de tierra infectada y lo dejó en las puertas de una base militar en el continente con una nota. Limpien la isla o esparciremos esta tierra por las ciudades. Fue un chantaje, pero funcionó. El gobierno entendió que Gruinard era una bomba de relojería.
En 1986 comenzó la operación de desinfección más grande de la historia. La isla fue literalmente ahogada en veneno para matar otro veneno. Todo el territorio fue regado con una mezcla de agua de mar y formaldehído. En total se vertieron 280 toneladas de productos químicos. También se retiró la capa superior del suelo en los focos más peligrosos. En 1990, para probar la seguridad, el ministro de Defensa fue personalmente a la isla, retiró el cartel de advertencia y declaró a Gruinard limpia. Incluso soltaron un nuevo lote de ovejas allí, que afortunadamente sobrevivieron. Hemos llegado al final, y aquí se acaban las bromas sobre tiburones, serpientes o fantasmas. Si las 12 islas anteriores te asustaron con peligros locales, la número 13 es una amenaza a escala planetaria. Bienvenido a la isla de Vozrozhdeniya, Isla del Renacimiento, un lugar que hoy se divide en Kazajistán y Uzbekistán, un lugar que oficialmente no existía en los mapas soviéticos. La ciudad fantasma de Aralsk 7. En plena Guerra Fría, era una instalación militar ultra secreta. Aquí, en medio del inmenso mar de Aral, vivían 1.500 personas, los mejores microbiólogos, militares y sus familias. Tenían escuelas, parques y discotecas. Y a unos pocos kilómetros de la zona residencial, tras alambre de púas, se encontraba el complejo de campo, el laboratorio más grande del mundo para pruebas de armas biológicas. Aquí probaron las peores pesadillas de la humanidad: peste bubónica, tularemia, brucelosis, viruela y tifus. Pero el mayor logro de los científicos locales fue la cepa Anthrax 836. No era solo una enfermedad, sino un agente de combate, genéticamente modificado para eludir la acción de cualquier vacuna y antibiótico conocido. Era el arma ideal del juicio final, capaz de aniquilar megaciudades enteras en cuestión de días. La catástrofe comenzó cuando la Unión Soviética empezó a desmoronarse. En 1988, bajo la presión de Occidente, Moscú ordenó deshacerse urgentemente de las reservas de armas. No fue una eliminación, fue una huida en pánico. Los militares cargaron cientos de toneladas de esporas de combate de Anthrax en cisternas de acero inoxidable, las inundaron con cloro y simplemente las enterraron en el suelo arenoso de la isla. Pensaron que el cloro mataría todo y el mar ocultaría el secreto para siempre. Se equivocaron 2 veces. Primero, las esporas de Anthrax son increíblemente resistentes. Pueden esperar su hora en la Tierra durante siglos, sin temer ni al calor ni a la química. El cloro solo las debilitó, pero no las destruyó. Y segundo, ocurrió una catástrofe ecológica. El mar de Aral comenzó a secarse rápidamente. El agua se fue, y lo que antes era una isla aislada se convirtió en una península. La barrera natural de agua que protegía al mundo del infierno biológico desapareció. Hoy, la isla de Vozrozhdeniya está conectada al continente por un istmo seco. Ahora cualquiera puede llegar allí, y cualquiera puede irse. Chacales, zorros, roedores y antílopes saiga vagan libremente por el territorio del antiguo polígono. Cavan madrigueras directamente en los cementerios, rompiendo los viejos contenedores oxidados. Stalkers y saqueadores locales se cuelan allí en busca de chatarra, cortando tuberías en laboratorios contaminados, sin entender lo que llevan a casa en sus botas y en sus pulmones. En 2002, especialistas militares estadounidenses vinieron aquí para comprobar el estado de los enterramientos. Se quedaron horrorizados. De los 11 cementerios revisados, en 6 se detectaron esporas vivas y activas de Anthrax de combate. Los contenedores perdieron su hermeticidad. El veneno se filtra en las aguas subterráneas y el viento esparce el polvo contaminado por el fondo seco del mar. La isla de Vozrozhdeniya es el almacén incontrolado de armas biológicas más grande del mundo. Yace a cielo abierto, sin vigilancia de nadie más que el sol abrasador. Los científicos dicen que basta una rata infectada que corra al continente o un saqueador que decida desenterrar un barril interesante para iniciar una reacción en cadena de una nueva pandemia. Es una verdadera caja de Pandora
cuya tapa ya está entreabierta, y simplemente esperamos un milagro para que nada salga de ahí. Este lugar es un monumento a la locura humana que todavía hace tic-tac, contando el tiempo hasta un posible apocalipsis.